Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 1 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 48 pacientes en hospitales públicos, 70.500 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 77.283. Hoy se detectaron 29 contagios nuevos de coronavirus, 19 en Mérida, 2 en Tecash y Humán, 1 en Concal, Canacín, Progreso, Río Lagartos, Tizimín, Valladolid. De los 77.283 casos positivos, 606 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.184 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.195, en la zona oriente 11.644, en la zona centro 4.587, en la zona sur 7.282, en la zona poniente 11.476. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 2 fallecimientos, 2 mujeres de un rango de edad de 56 a 64 años. Entre sus principales enfermedades se encuentra hipertensión, diabetes y obesidad. Una residía en Mérida, una en Copomá. En total son 6.440 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 269 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves, como ya se mencionó, 48 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Este es el reporte de hoy, doctora. Gracias. Muchas gracias. Estaremos actualizando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.